consolidando el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada. Me imagino que es el Netuno. Yo ahora, esto como está tan frecuente con temas de la obstetricia y ginecología, entonces yo me siento ya. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos los presentes, distinguidos colegas médicos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. En nombre del Grupo Leti, hoy en alianza con la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida, les damos la bienvenida a este café seminario, actividad que vamos a hacer en híbrido, es decir, actividad de carácter presencial y virtual, aprovechando las herramientas que nos brinda la tecnología actualmente. Vamos a estar llevando esta actividad desde la de Mérida al resto del país y, ¿por qué no?, pues del mundo, de quienes se estén conectando desde otras regiones de nuestra geografía. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a todos ustedes a esta actividad y para cumplir pues con todo pues, el protocolo correspondiente, me honro en presentarles a una distinguida colega, la doctora Carolina Ruiz. La doctora Carolina Ruiz es pediatra hematólogo, directora del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida, y ella va a darles a ustedes pues una bienvenida formal a esta actividad. Doctora Ruiz, por favor, los micrófonos son suyos. Buenas noches. Para mí es un honor estar esta noche aquí en compañía de tantos profesores y colegas ginecobstetras de la ciudad de Mérida. Estoy supremamente contenta porque en la persona del doctor Antonio Villavicencio, que asume el mando de la Sociedad Médica del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo, comienzan estas actividades de café seminario, en donde semana a semana, en un primer compendio de 10 charlas, estaremos revisando temas de la actualidad y en el día de hoy, pues, comenzamos con el tema a cargo del doctor Manuel Escalante, COVID y embarazo. Buenas noches y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctora Ruiz. Últimas palabras y bueno, reiterándoles una vez más la bienvenida a todos a esta primera de muchas actividades provechosas que se van a generar en este formato novedoso de café seminario en formato híbrido desde la ciudad de Mérida. A continuación voy a dejar en el uso de la palabra a la colega doctora Aixa Molina. La doctora Molina es ginecóloga obstetra y es presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Adelante, colega. Muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Yo, al igual que los doctores que me precedieron, estoy sumamente contenta porque podemos dar inicio a la modalidad presencial conjuntamente con la modalidad virtual, con esta excelente gama de temas que ha seleccionado el doctor Villavicencio y estos especialistas tan destacados en la ciudad, para que todos podamos compartir y discernir acerca de todos estos temas que tenemos en la actualidad. Muy contenta, le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando y se conectaron de manera virtual
y a todos los que nos acompañan de manera presencial esta noche. Bienvenidos. Gracias, doctora Molina. Y bueno, ya para entregar las riendas de esta actividad en calidad de moderador, es todo un gusto y un placer poderles presentar al doctor Antonio José Villavicencio. El doctor Villavicencio es médico cirujano egresado de la Ilustre Universidad de los Andes, con posgrado en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Realizó también estudios de posgrado de ginecología oncológica en el Hospital Padre Machado en la ciudad de Caracas, estudios de cirugía laparoscópica en la Cruz Roja venezolana de la ciudad de Valencia, obtenido en la Universidad Fermín Toro. Es profesor asociado de la Universidad de los Andes en la cátedra de fisiopatología y coordinador del posgrado de biomedicina reproductiva. Además, Antonio es past president de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, ocupando actualmente posición dentro del Consejo Consultivo de esta honorable sociedad científica, y actualmente, bueno, ya como escucharon, se está desempeñando como director de la Sociedad Médica de esta prestigiosa institución de salud de la Ciudad de los Caballeros. Con ustedes, entonces, en el uso de la palabra, el gran amigo Antonio Villavicencio. Antonio, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Pastor. Para nosotros es un honor que el Laboratorio Leti, donde tú representas esta organización farmacéutica, nos apoye en la academia. Y por eso, a ustedes, mil gracias. Mil gracias al cuerpo directivo de la clínica o centro clínico Dr. Marcial Ríos Morillo, en la estructura de la doctora Carolina Ruiz como directora de este centro, por permitirnos abrir nuevamente después de la pandemia la docencia, y la docencia en la modalidad virtual y en la modalidad presencial. También gracias a la doctora Aixa Molina, quien es la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Ginecología, por permitirnos tener el aval de la sociedad y poder arrancar la academia para quienes hemos hecho una vida en la universidad, por la información a nuestras nuevas generaciones. Vemos con mucha satisfacción que ya tenemos más de 150 participantes en la web y tenemos más o menos unas 30 personas en el auditorio, que nos permite volver a creer en la academia, en la información que todas nuestras nuevas generaciones necesitan. Mil gracias por apoyarnos donde cada uno de ustedes esté. Me toca presentar al doctor Manuel Escalante, una nueva generación de ginecólogos obstetras, que fue graduado en la Universidad de los Andes como médico, especialista en el Hospital Universitario de los Andes como ginecólogo y obstetra de esta ilustre universidad, la alma mater de nuestro estado. Tiene una formación en mastología por la Sociedad Anticancerosa y la Hospital de Clínica Caracas, formado como mastólogo, y es de esas nuevas generaciones que nosotros apostamos por el país. Él ha preparado un tema interesante que queremos debatir a través de la vía online de la estructura presencial de cada uno de ustedes, y me permito en presentarlo y darle la apertura a este tema que es muy importante el día de hoy, que nosotros los ginecólogos también debemos, y obstetras, conocer fundamentalmente cuál es el manejo y cómo se presenta esta fisiopatología y cuál es el deber de nosotros como garante de esta especialidad de ofrecerle a nuestros pacientes. Bienvenidos, y sin más preámbulo, el doctor Manuel Escalante. Bien, muy buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer a Laboratorios Leti, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Grupo KGMD por la patrocinio de esta actividad, que nos permite reencontrarnos y disertar sobre algunos temas de interés
Agradecer a la doctora Carolina Ruiz, la directora del Centro Clínico, y a toda la junta directiva por el espacio de estar aquí reunidos el día de hoy. A la doctora Aixa Molina por su presencia como presidenta seccional suroccidental de la sociedad. Y al doctor Antonio Villavicencio por su idea y la invitación a participar en estos cafés seminarios que esperemos continúen para poder debatir sobre diferentes temas que como médicos pues, nos interesan. El día de hoy vamos a hablar sobre COVID-19 y embarazo. Para comenzar en esta presentación, vamos a hacer un recuento un poco sobre la pandemia del COVID-19, el mecanismo de transmisión, el periodo de incubación, la clasificación de la enfermedad, el diagnóstico, el manejo, el tratamiento que debemos darle, las complicaciones fetales y neonatales que se pueden presentar y qué se ha dicho o qué sabemos sobre la vacuna en el embarazo y la lactancia. Para comenzar, hay que decir que para el 31 de diciembre del 2019, cuando todo el mundo estaba celebrando, pues ya en la provincia de Wuhan, China, se diagnosticaban los primeros casos de COVID-19 y ya para el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia a nivel mundial. Ya 2 días después, a nivel nacional, se decreta una cuarentena que se mantuvo por más de año y medio. A partir del 18 de febrero del 2021 se empieza la vacunación en nuestro país y pues la gran interrogante que todos nos hacemos es cuándo terminará esta pandemia, pues que lamentablemente es algo que no tenemos respuesta todavía. Debemos saber que hay varios tipos de coronavirus que infectan al humano, hay 7, pero pues el que nos atañe el día de hoy es el denominado SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus, que causa la enfermedad del COVID-19. En cuanto al mecanismo de transmisión, en un primer momento se habló de que era una enfermedad zoonótica, es decir, que pasaba de los animales a los humanos. Ya hoy en día se sabe que la transmisión es de persona a persona, por contactos estrechos menores a 2 metros, en aquellas personas que no cumplen las medidas adecuadas, que están en ambientes cerrados, donde hay gotas de partículas en el ambiente, que tienen contactos a nivel de superficies contaminadas. En cuanto a la transmisión vertical, es decir, de la madre al feto, la tasa de transmisión vertical es muy baja, aproximadamente entre el 1 y el 3,5%. Se han detectado algunas partículas de virus a nivel del líquido amniótico, a nivel de la placenta, pero sobre todo en pacientes gravemente enfermos. La mayoría de los casos que se han diagnosticado de recién nacidos se ha determinado que ha sido por transmisión horizontal. Entonces, queda claro que la transmisión vertical es poco probable y es poco frecuente. ¿Por qué como médicos debemos estar pendientes de una paciente con COVID-19? Porque recordemos que las embarazadas tienen predisposición a la gravedad de la enfermedad, sobre todo las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está disminuido, hay una alteración en la función celular de las natural killer, los macrófagos y las células T. Ellas tienen una disminución en su función. Hay también alteración por mecanismos bioquímicos y mecánicos en el intercambio gaseoso y la función pulmonar. Hay una disminución de la capacidad residual funcional y el volumen residual del pulmón, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Y como médicos debemos estar muy pendientes, tanto en las embarazadas como en pacientes no embarazadas, de las comorbilidades que pueda tener la paciente, ya que las comorbilidades van a agravar el cuadro. Comorbilidades como pacientes hipertensas, diabéticas, con obesidad, con antecedentes de trasplantes, con pacientes que tengan alguna otra patología asociada al sistema inmune, pues tienen mayor riesgo de gravedad de la enfermedad. En cuanto al periodo de incubación, hablamos que hay un periodo promedio entre 4 y 6 días, pero pueden haber pacientes que entre 2 y 14 días que estén en periodo de incubación. Afortunadamente, las embarazadas, la mayoría, aproximadamente un 75%, cursan con enfermedad asintomática y vamos a clasificar la enfermedad de acuerdo a los síntomas que tenemos, que lo vamos a ver adelante cómo lo podemos clasificar en leve, moderada y severa. En cuanto a los síntomas, la clínica más frecuente: fiebre, tos y disnea. También pueden existir otros síntomas menos frecuentes como mialgia o dinofagia, anosmia, cefalea y diarrea. Y lo importante es que ante cualquiera de estos síntomas que presente la paciente, aunque no los tenga todos, lo primero que tenemos que pensar en este momento es que la paciente tiene COVID-19 para poder tomar las medidas necesarias y actuar de acuerdo al caso. En cuanto a la clasificación, entonces, en una paciente que presente tos o dinofagia, rinorrea, fiebre, mialgia, una PCR por debajo de 7, LDH y ferritina normal, pues estaríamos hablando de una infección leve. Ya una infección moderada es aquellas pacientes con una neumonía diagnosticada con una
diagnosticada con unos rayos X, saturaciones por encima del 92%, una PCR mayor a 7, una ferritina mayor de 400 y una LDH mayor a 300. Ya los casos graves van desde neumonía grave, cuando hay fallo de más de un órgano, saturaciones de oxígeno por debajo del 90%, una frecuencia respiratoria menor de 30 y pacientes que necesitan vasopresores. En cuanto al distrés respiratorio, los pacientes que tienen signos de dificultad respiratoria y déficit de oxígeno arterial medido por gases arteriales. Y aquellos pacientes con sepsis o shock séptico son aquellas pacientes que presentan difusión orgánica, un Glasgow por debajo de 13 puntos, una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor de 22. En cuanto al diagnóstico, como les comentaba, ante cualquier signo o síntoma de COVID, debemos pensar en COVID-19 y hacer las pruebas que tenemos disponibles, que es el test de antígeno rápido, que se puede aplicar en aquellos que tengan menos de 5 días de presentar los síntomas, y la prueba gold estándar, que es la PCR. Entonces, una vez que tenemos recabada la información, pues tenemos que hacer esta serie de pasos para poder tratar a nuestra paciente. Sería una historia clínica, un examen físico, una rayos X de tórax con protección abdominal, una analítica que viene dada por una hematología completa, química sanguínea, perfil hepático, perfil renal, y una serie de biomarcadores que vamos a ver más adelante que debemos solicitar para evaluar la evolución de la paciente. Un eco obstétrico que nos permita determinar el bienestar fetal, la PCR o el test de antígeno como les comenté, y en base a toda esta información decidir el manejo que vamos a darle a la paciente, si va a ser domiciliario o va a ser hospitalizado. Entonces, las conductas las vamos a tomar de acuerdo a la gravedad del caso. Una paciente asintomática pues debe tener un aislamiento, más adelante vamos a ver cuántos días debe estar, evaluar sus factores de riesgo y hacer un seguimiento telefónico que nos permita saber cómo sigue la paciente, si va en mejoría o por el contrario va empeorando su cuadro. Para aquellas pacientes que tienen un COVID leve o moderado, pero que no presentan factores de riesgo, deben estar de igual forma aisladas, debemos vigilar los signos y los síntomas, debemos dar tratamiento sintomático y en esta etapa de la enfermedad no están indicados los antivirales ni la dexametasona. Ya pacientes con pacientes con COVID moderado y factores de riesgo que tengan una saturación por debajo del 94%, debemos vigilar los síntomas y la saturación, oxígeno por cánula nasal, no están indicados todavía los antivirales ni los esteroides, debemos pedir biomarcadores como LDH, procalcitonina, ferritina y dímero D, y debemos aplicar tromboprofilaxis porque recordemos que la paciente embarazada tiene riesgo de trombosis y pues con la enfermedad aumenta el riesgo para hacer trombosis. La tromboprofilaxis la podemos hacer con enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos por diario. Ya en los casos de COVID severo debemos hacer pruebas de imágenes como la rayos o una tomografía, la analítica y los biomarcadores que ya comenté, el tratamiento sintomático, además de un soporte respiratorio en aquellas que tengan saturaciones por debajo del 94%, heparina de bajo peso molecular, remdesivir cuando vemos infiltrado pulmonar y una paciente que amerite oxígeno, que tenga menos de 8 días de síntomas y una saturación por debajo del 94%. El remdesivir debemos colocarlo 200 miligramos al día y 100 miligramos los 4 días siguientes, para un total de 5 días que pudiera prolongarse dependiendo de la evolución clínica que tenga la paciente. En cuanto a los corticosteroides, debemos usar dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 48 horas para maduración pulmonar fetal y después podemos cambiar, si la paciente amerita continuar con esteroides, metilprednisolona 40 miligramos una vez al día por 10 días. Eso en casos de pacientes con infiltrado bilateral que necesiten oxígeno y que presenten alteraciones en los biomarcadores que ya comenté. El tocilizumab puede ser una alternativa a los esteroides y se coloca a dosis de 600 miligramos vía endovenosa estable. En cuanto a los antibióticos, pues siempre hay una diatriba entre si colocarlos de entrada, si no colocarlos. Lo que está establecido es que se deben colocar en pacientes que tengan una sospecha de infección bacteriana sobrecargada, que presenten un infiltrado alveolar con leucocitosis y neutrofilia y una procalcitonina mayor a 0,5. Los antibióticos más utilizados van desde amoxicilina con ácido clavulánico, acitromicina, ampicilina, surlactán, dependiendo de lo que queramos tratar. En cuanto al fin de la gestación, debemos tener en cuenta como obstetras que no toda paciente con COVID-19 hay que ir inmediatamente a interrumpir el embarazo. Debemos tomar en cuenta el estado materno y fetal, que si una paciente está estable puede llegar incluso al final de la gestación,
que si, dependiendo de los casos, una paciente inestable o una alteración fetal, pues indudablemente hay que interrumpir el embarazo, más adelante lo vamos a ver, y que la vía de finalización en aquellas pacientes gravemente enfermas es la cesárea. Pero si es una paciente que está estable y que tiene un test de Bishop favorable, pues pudiera darse un parto vía vaginal. En cuanto a las complicaciones obstétricas, la principal es el parto pretérmino, la restricción del crecimiento fetal y las pérdidas del embarazo. Pero está demostrado que con pacientes con COVID-19 no hay un mayor riesgo de aborto ni tampoco hay un mayor riesgo de defectos congénitos. Lo que sí está establecido es que hay mayor prematuridad, alrededor aumenta del 10 al 17%, y pues con la prematuridad todas las consecuencias que ello trae en un prematuro. Una pregunta de cuándo finalizar el aislamiento. Anteriormente, entre 10 y 15 días lo que se establecía, pero el diagnóstico de enfermedades de la CDC de Estados Unidos, en la era de la vacunación, disminuyó estos días a 5 días desde que inician los síntomas o 5 días desde que la paciente está asintomática, pero con una prueba de COVID positiva. En esto, la paciente se mantiene aislada por estos 5 días. Luego de los 5 días, si ya la paciente tiene 24 horas sin fiebre, sin usar antipirético, y hay mejoría clara de sus síntomas, puede suspender el aislamiento, pero haciendo uso del tapaboca y continuando con el lavado de manos. El aislamiento obviamente va a continuar dependiendo de la evolución de la paciente. En cuanto al COVID-19 y la lactancia materna, diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, la Organización de la Salud, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la CDC y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, avalan y aprueban el uso de la lactancia materna en pacientes con COVID-19, ya que no está demostrado que haya presencia del virus en la leche materna. Entonces, si la madre y en las condiciones tanto maternas como fetales lo permiten, puede darse lactancia materna en estas pacientes, siempre y cuando sigan las siguientes recomendaciones, que va el lavado de manos antes y después de la lactancia, hacer un aseo completo de la zona donde el lactante va a estar en contacto con la madre, que la madre debe estar con uso adecuado de la mascarilla mientras que dura el periodo de lactancia, que pueda hacer uso de tiraleches o extractores de leche para solicitar apoyo a un familiar que le dé la lactancia a su hijo, la alimentación a su hijo, si no quiere o le da temor el estar en contacto tan cercano con el bebé. Y otro punto que debe tenerse en cuenta es que los bebés menores de 2 años no deben usar mascarilla por el riesgo de asfixia. En cuanto a la vacunación, que me parece que es algo de los temas más importantes porque todavía hay mucho tabú con respecto a esto y ya vamos a ver un estudio sobre eso, las mismas organizaciones también avalan el uso de la vacuna, incluso su refuerzo en las pacientes embarazadas, en vista de que son vacunas que no presentan partículas de virus vivo ni virus atenuado, puede usarse con seguridad en las pacientes, siendo mayor el beneficio que el riesgo. Aquí vemos 2 artículos publicados ahorita en enero de este año. En el primero se demuestra que prácticamente los COVID severos están presentes en las pacientes que no están vacunadas. Y en esta publicación de la revista americana de Obstetricia y Ginecología se demuestra que las vacunas en las embarazadas son seguras, tanto durante el embarazo como en el periodo de lactancia. En el artículo publicado en la revista de Lancet podemos observar que en un estudio que se hizo en 6 países de Europa, tomando por ejemplo al Reino Unido, de 1.436 pacientes que llegaron al hospital con diagnóstico de COVID-19, 230 tuvieron que ser ingresadas a terapia intensiva. De esas 230, 225 no estaban vacunadas. También es de resaltar que para agosto del 2021, en esta población de embarazadas, solo el 22% en Inglaterra de las embarazadas estaban vacunadas. Quiere decir que es una tasa de cobertura muy baja y pues que nosotros como médicos debemos seguir en la tarea de crear conciencia para que la paciente deje el temor de vacunarse y que tenga en cuenta de que es más el beneficio de tener la vacuna que el riesgo. En cuanto a los medicamentos que podemos usar en el COVID-19, el sulfato de magnesio lo podemos usar en aquellas pacientes preclánticas o que necesitemos neuroprotección fetal, como lo hemos hecho siempre
antes de la pandemia, pero vigilando muy bien la parte de la insuficiencia en aquellas pacientes con insuficiencia respiratoria, porque como sabemos, pues el sulfato de magnesio tiende a ser depresor del sistema respiratorio. Los AINES, no hay unos datos suficientes que avalen todavía recomendar aspirina a dosis baja en estas pacientes, y puede usarse AINES para la analgesia por parto. En cuanto a este grupo de medicamentos, la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el tocilizumab, pueden usarse en el embarazo porque no hay recomendadas malformaciones y también pueden darse durante la lactancia. El remdesivir, los datos son limitados, pero no sugieren que haya un mayor riesgo de malformaciones, por lo tanto también puede usar. Y también durante la lactancia. El bevacizumab sí tiene un potencial teratogénico y por lo tanto no se recomienda durante el embarazo. Como debemos hacer, darle asesoría a nuestra paciente, bien sea a través de teleconsulta, dándole los síntomas de alarma que debe conocer para acudir inmediatamente a un centro asistencial, a aquella paciente que sospeche o que tenga COVID-19. Vamos a ver aquí este algoritmo que es interesante, fue publicado por la sección de medicina materno-fetal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en el 2020 y resume lo que debemos hacer en una paciente embarazada que tenga COVID-19. Lo primero, pues paciente que tenga síntomas, que tenga un antecedente epidemiológico, pues, pienso que ahorita todos lo tenemos, debemos evaluar las comorbilidades que tenga la paciente, mantenerla en observación, realizar el examen físico y la prueba de COVID-19. Si la prueba es negativa, se debe repetir a las 48 o 72 horas si persiste la sintomatología. Si la prueba es negativa, pues la paciente va a su domicilio. Si es positiva, es importante establecer si hay criterios de severidad o no hay criterios de severidad. En aquella paciente que no tenga criterios de severidad, pues se puede realizar un aislamiento domiciliario. En este momento era de 14 días, ya eso, como les comenté, ha disminuido. Hacer monitoreo telefónico, pruebas de bienestar fetal y de crecimiento fetal más medición del líquido amniótico. Aquellas pacientes que tienen criterios de severidad, que son los que observamos en la diapositiva, rayos X de tórax con infiltrados pulmonares, una dificultad respiratoria grave, saturación de oxígeno menos del 95%, con deshidratación, alteración del estado de conciencia y condición de inmunosupresión asociada, debemos hospitalizarla, pedir paraclínicos, estudios de imágenes y vigilancia fetal. En base a toda esta información, por ejemplo, una paciente con un QSOFA que tenga uno o más criterios, que ya es candidata para ingresar a la UCI. Los criterios son presión sistólica menor de 100 miligramos, una frecuencia respiratoria mayor de 22 y una escala de Glaucon menor de 3. Cuando hay una paciente con compromiso materno severo o un compromiso fetal severo, pues la indicación es la interrupción del embarazo. En aquellos pacientes que tengan menos de 24 semanas, debemos evaluar el compromiso materno y considerar la interrupción por la vía más expedita. En pacientes con más de 24 semanas, pues la vía de resolución va a depender del estado materno y fetal, de que haya un test de Bishop favorable y de los antecedentes obstétricos de la paciente. En aquellas pacientes que madre positiva con recién nacido positivo, pues se recomienda que el recién nacido sea hospitalizado para poder vigilarlo, al igual que su madre, que se puede dar la lactancia materna, bien sea directa o con extractores de leche, como lo comenté. Y ya madres positivas con recién nacidos negativos, si la madre está sintomática, no se recomienda el alojamiento conjunto. Eso también ha cambiado un poco, hay otros artículos que recomiendan el alojamiento conjunto, siempre y cuando la madre cumpla con el distanciamiento de su recién nacido, que solo se acerque cuando vaya a dar lactancia, y que haga uso de la mascarilla y el lavado de manos. Y aquellas madres asintomáticas deben estar pueden estar en alojamiento conjunto, pero manteniendo las medidas de bioseguridad cuando esté en contacto con su hijo. Este es un resumen de los biomarcadores que debemos vigilar entre cada 48 y 72 horas, porque con ellos vamos a saber cómo va evolucionando la paciente. Entonces tenemos marcadores como LDH, dímero D, linfocitos, plaquetas, PCR, troponina, ferritina, la tasa de filtración glomerular y la rayos X. Como conclusión, podemos decir que la paciente embarazada presenta un mayor riesgo de evolucionar desfavorablemente ante el COVID-19. Es por ello que debemos estar preparados y actuar a tiempo para preservar el bienestar materno-fetal, procurando llevar a feliz término los embarazos que por la pandemia se encuentran en riesgo. Muchas gracias. Bueno, Manuel, excelente conferencia, que además nos aclara una cantidad de cosas que están en boga y que en gran contradicción, que tienen que ver fundamentalmente con el manejo de nuestros pacientes en el área de la gestación. Mil gracias por ese recuento y esa información que ha recabado, que nos permite
transmitir a través de esta web y a través del Zoom y el laboratorio LETI al resto del país. Y a quienes gustosamente nos acompañan hoy, profesores, colegas y amigos, público en general, interesados en conocer algo más sobre el COVID. Antes de dar la apertura a las preguntas y comentarios, Laboratorio LETI nos pide 20 segundos para presentar un video promocional y hacia ello dejamos entonces nuestra cámara para pedirle al doctor Manuel Escalante, excelente conferencista en la noche de hoy, que nos aclare el resto de dudas que pudieron haber quedado después de esta brillante conferencia. Sí. Muy bien. Queremos entonces abrir el ciclo de preguntas para los 220 participantes vía web y el público que está en modalidad presencial, para aclararles con muchísimo gusto cualquier duda que se haya presentado, comentario que para todos es importante conocer y reconocer lo que está sucediendo en el COVID, que como lo decíamos, es algo muy nuevo, que en la medicina se presentó como una patología que la Organización Mundial de la Salud determinó que era una pandemia y que todos los días estamos aprendiendo más y más de una patología que no teníamos en nuestro mundo y que por supuesto al principio colocó a todos los médicos con una circunstancia de muchas interrogantes y que hoy poco a poco, gracias a los estudios, hemos conocido cuál es la fisiopatología, el tratamiento y lo que debemos hacer. Entonces abrimos el ciclo de preguntas. Okay. Con respecto a si hay estadística en nuestro país sobre la relación del COVID con el aborto, pues no hay una estadística confiable, incluso ni siquiera de pacientes pudiéramos decir que tengan COVID-19 y embarazo. Lo que sí está demostrado a nivel mundial es que el COVID no tiene mayor riesgo de abortos ni de malformaciones congénitas. Sí, la anticoagulación se puede aplicar en heparina de bajo peso molecular, por lo menos durante 10 días o más si amerita más días de tratamiento. Sí, sí es viable la anticoagulación en pacientes con una saturación por debajo del 90%. Con respecto a los antivirales, se puede utilizar Remdesivir a una dosis de 200 miligramos el primer día y 100 miligramos los 4 días subsiguientes. Dependiendo de la evolución, pudiera prolongarse más días. En cuanto a partir de qué semana se inicia el esquema de vacunación, lo ideal es colocarlo durante el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre. Pero si la epidemiología o el riesgo de contagio es muy alto, está indicado colocarlo en cualquier trimestre del embarazo e incluso pudiera colocarse en simultáneo con las demás vacunas que se colocan en el embarazado. Efecto negativo en el embarazo.
El riesgo para el bebé, pues como comentaba, no hay hasta ahora mayor riesgo ni de abortos ni de malformaciones. De todas maneras, en los países desarrollados se están haciendo estudios en tanto de los bebés de madres con COVID-19 y de las madres que han sido vacunadas durante el embarazo. Hay que esperar en el tiempo a ver qué resultados tenemos en ese momento. Sí, sí se puede colocar las inmunizaciones de rutina del embarazo y la del COVID en conjunto. Lo que pasa es que en nuestro país no lo hace. El uso del molnupiravir pudiera utilizarse, pero está indicado hacer el uso del tratamiento vía oral también como molnupiravir. En cuanto a la más efectiva o menos riesgo, pues están recomendadas todas las vacunas que no tengan virus vivo ni virus vivo ni partículas de virus atenuadas se pudieran utilizar. En nuestro país, las que hay, tanto Sputnik como se pueden utilizar durante el embarazo. Sí, está demostrado que hay paso de anticuerpos tanto en la paciente embarazada con la vacunación y aquellas pacientes que han sido vacunadas durante la lactancia, también ha demostrado que ha habido paso de anticuerpos al recién nacido y al feto. Debemos usar dosis profilácticas en aquellas pacientes que tengan ya un COVID moderado y que tengan factores de riesgo. Y que ya tengan, y las que tienen alteración, y las que tienen alteración del dímero D, pues evidentemente tienen indicación de ya colocar dosis ya de heparina bajo peso molecular o dosis de anticoagulación. Sí se puede colocar tercera dosis en embarazadas. Lo que pasa es que he tenido casos de pacientes que no las han vacunado la tercera dosis porque el ministerio todavía no ha dado la aprobación de colocar el refuerzo en las embarazadas. Sí. Sí. Sí, pero tuve un caso justamente de una paciente que es personal de salud y acudió a colocarse el refuerzo porque ella se había colocado las 2 primeras antes de salir embarazada y no le colocaron el refuerzo porque no hay la aprobación todavía de parte del ministerio. Pero lo que se habla a nivel internacional es que sí pues, se puede y se debe colocar el refuerzo de la vacuna. Sí, la vacuna china se puede usar durante el embarazo. Las 2 que hay en el país se pueden utilizar durante el embarazo. Incluso la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela sacó un artículo sobre el uso de las vacunas en el embarazo y están aprobadas esas para... La experiencia tanto del Favipiravir y del molnupiravir es todavía escasa, es poca. Hay que esperar que pase más tiempo, podamos tener resultados más robustos para poder recomendar su uso, pero sí se está utilizando. La pregunta de la cetorina para decisión de cesárea, hemorragia, de cesárea, el mismo protocolo de pacientes con trombofilia. Si hay, eso no lo vi. Sí, si hay COVID con síntomas moderados, en 10-48 horas y hacer el acto clínico. Si hay pacientes con signos graves, hay que operar con técnica nostálgica. Sí, correcto. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología, la publicación, unas recomendaciones de la vacuna a partir de la semana, el Ministerio de Salud la comienza a aplicar a partir de las 14-15 semanas de embarazo. Luego del proceso infeccioso, pues, no hay un tiempo establecido, pero el Ministerio de Salud actúa entre 2 y 3 meses es lo que espera para colocar la vacuna, pero puede colocarse incluso a las 3 semanas de haber salido del cuadro.
Sí, sí se puede usar el favipiravir en el embarazo a dosis habitual. La última es interesante. Que se debe hacer hincapié en ecografía de monitoreos de trombosis. No, en la ecografía lo que debemos hacer hincapié es el bienestar fetal. No está descrito que haya riesgo de DPP o de trombosis a nivel de la placenta por los pacientes con COVID-19. La ecografía principalmente la vamos a utilizar para monitorizar al feto y poder decidir si hay que interrumpir ese embarazo porque hay algún compromiso fetal. Okay. Sí. Pero yo lo que le quiero entender es que dice COVID grave como el mismo protocolo similar a síndrome coronado. Ok. Sí, Esa es la última requisa que dije para suspender la paciente corazón con enoxaparina. ¿Cuándo Hacer las suspende? pruebas al par, igual a la trombofilia, si da chance, si no da chance. Sí, o sea, cuando suspender la anticoagulación va a depender de las condiciones que tenga la paciente y los niveles de riesgo de correr. Doctor Escalante, disculpe la interrupción. Sería conveniente, me disculpan, si las personas que están haciendo las preguntas en público, usted tiene a bien, por favor, o bien acercarles el micrófono o repetir la pregunta para que quede en el audio, porque los colegas que están conectados por Zoom solamente están escuchando su respuesta, pero no la pregunta que usted está respondiendo. Okay. Yo quiero preguntarle, voy a ser como el hombre que dispara hacia cualquier lado. Yo quiero aprovechar en la sala, tenemos un hematólogo, y se han hecho varias preguntas interesantes, sobre todo cuánto mantener la anticoagulación, y sabemos muy claro los ginecobstetras que debemos usar la enoxaparina, porque es la que nos permite menos riesgo en el bebé con mayor fortaleza. Y por supuesto que el aumento del ritmo es lo que nos obliga a utilizar este medicamento. Parte de la contradicción que existe, ¿hasta cuándo? Presumimos que parte es lo que es la conducta fisiopatológica, es decir, bajó el ritmo bajó el riesgo de trombosis, y en ese momento nosotros teóricamente suspendemos un producto que es muy efectivo, excelente, pero muy costoso. Hoy por hoy también tenemos que pensar como médicos en dónde trabajamos, y la mayoría de nuestro sector público no cuenta, y perdón la cuña para el gobierno, no cuentan con este medicamento fácilmente para colocárselo al paciente, y no todos los pacientes reciben Remdesivir. Bueno, es un tema de discusión diferente, pero aquí voy a aprovechar a la doctora Carolina Ruiz, que además es la directora del centro hospitalario donde estamos haciendo estos eventos científicos y académicos que se inician hoy, para preguntarle su experiencia. Sabemos que todos tenemos muy poca experiencia con el COVID, cómo lo manejamos a nivel, pero la experiencia en este momento, y aprovechando que está en la sala, ¿qué deberíamos hacer en el momento, o en qué momento nosotros debemos suspender la epidemia que nos lleva a tener una profilaxis de trombosis en una mujer embarazada? Como lo dijo el doctor Manuel Escalante, la mujer embarazada tiene un riesgo de trombosis, por supuesto, per se. Y si nosotros vemos que hay una alteración en la paraclínica que nos obliga a pensar en utilizar un medicamento como esto, parte de la contradicción, o si conocemos hasta cuándo lo debemos colocar.
porque cuando tenemos algunos problemas como el síndrome anticuerpo-antifosfolipídico, para evitar la trombosis placentaria y todas las estructuras vasculares, tanto el bebé como la mamá, utilizamos la enoxaparina. Entonces no sé hasta qué punto nosotros, o haya un conocimiento de en qué momento, porque yo tengo probablemente 2 pacientes en este momento que están recibiendo enoxaparina, y no se lo he quitado porque tampoco hay una literatura que me diga hasta tal momento, pero sigue el dímero A alto. Entonces, al tener un dímero D alto, es un riesgo para la mamá y un riesgo para el bebé. Doctora. Buenas noches. Como dijo el doctor Antonio Villavicencio, aprovechando que está el hematólogo aquí, voy a hacer, antes del comentario o la pregunta que hace el doctor Antonio, voy a hacer un comentario con respecto a la hematología. En la charla del doctor Manuel Escalante, se comentó de que los valores de la hematología, predominantemente en COVID, moderado a severo, es la leucocitosis con la neutrofilia importante y la linfopenia marcada, ¿ok? Y no indica necesariamente que haya un proceso séptico asociado, sino que es la manifestación de la actividad viral, de la actividad del COVID-19 a nivel del cuerpo. Es decir, ese es el efecto hematológico que él produce. Y a medida que el efecto, la clínica del paciente va mejorando, este patrón hematológico característico va desapareciendo hasta que vuelve el paciente a alcanzar los valores normales. Sin embargo, en COVID leve, que es lo que estamos viendo todos los días hoy en este momento, porque estamos viendo este ataque, si se puede decir, de Omicron, la hematología es diferente. La hematología que ustedes van a ver es una hematología donde hay una leucopenia, donde hay neutropenia y hay una gran cantidad o un incremento proporcional de los linfocitos. Si el hematólogo hace el frotis, entonces vamos a ver linfocitos reactivos en cantidad que sugerirá realizar la prueba antigénica inmediatamente o esperar los días necesarios en base a la clínica que presente el paciente. Con relación a la enoxaparina y el embarazo, pues parece mentira, doctor, no tengo experiencia con pacientes embarazadas. Sin embargo, sí hemos tratado los pacientes normales, en pacientes femeninos y masculinos que no estén embarazados. Y junto con los cardiólogos hemos tratado y colocado la enoxaparina hasta que los niveles de dímero D comienzan a disminuir. Y digo comienza porque hay pacientes que pueden durar 3, 4 y 5 meses con el dímero D elevado. En esos pacientes hemos rotado a rivaroxaban o cualquier otro de estos anticoagulantes que han sido y que han prestado buena respuesta clínica en los pacientes y se han mantenido entre 6 y 8 meses recibiendo entonces estas otras opciones terapéuticas. Pero la enoxaparina, efectivamente, los síndromes antifosfolipídicos pues han sido mantenidas durante un tiempo prolongado en el embarazo y posparto también, y es en la conducta a seguir, mantener la enoxaparina y aprovechar, si las condiciones clínicas así lo determinan, de modificar o derrotar a otro tipo de anticoagulantes si así lo amerita la clínica del paciente. Buenas noches. En virtud de ser especialista en fertilidad, pues tengo vasta experiencia en el manejo de pacientes con enoxaparina en la etapa preconcepcional, durante todas las etapas del embarazo, y veo que es una pregunta que la han repetido muchas veces: ¿hasta cuándo? ¿La suspendo 12 horas antes del parto cesárea? ¿La suspendo cuándo? ¿Hasta cuándo? Es un medicamento que realmente, si se trabaja con equipo multidisciplinario, es decir, con hematólogos a la mano, es un medicamento al que no le debemos temer. Ese medicamento permite la úteroperfusión adecuada que necesitan las pacientes, en el caso de los pacientes con síndrome antifosfolípico o trombofilia, pero en el caso del COVID, pues es un medicamento que va a ayudar a las pacientes desde todo punto de vista. Entonces no tenemos por qué temerle, es un medicamento que se va a prolongar, y si se permiten las condiciones de la paciente, se puede suspender 48 horas antes de programar una cesárea electiva o inducir un trabajo de parto, o si las condiciones de la paciente son inminentemente
que se debe tomar una conducta de cesárea de emergencia, pues se utilizarán las técnicas quirúrgicas hemostáticas, para los cuales muchos especialistas estamos preparados, y perinatólogos, incluso en los posgrados se enseñan mucho las técnicas hemostáticas en el contexto de pacientes con VIH. Es la misma técnica hemostática que nos permite controlar de una mejor manera el sangrado. Eso es todo, no es un medicamento al que se le debe temer. Por supuesto, los controles de TP y TPT y de INR, sus consultas simultáneas con el hematólogo, pero es un medicamento pues que más que preocuparnos, nos beneficia mucho a la paciente y a su bebé. Sí, respecto al uso de la aspirina en la primera fase, pues no hay una evidencia todavía que permita recomendarla para usarla de entrada en estas pacientes. En cuanto a las complicaciones más frecuentes que se han encontrado, ha sido restricción del crecimiento fetal y alteraciones del dolor. Leer las preguntas para dar la respuesta. Leer las preguntas para dar la respuesta. Ah, claro. Las preguntas primero. Experiencia del doctor Manuel que haya conseguido con el Remdesivir y cuándo usa la betametasona o dexametasona. Hay dos cosas importantes que yo quisiera que quedáramos en la sala, tanto con las personas que están vía online. Es que la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, que presidí hasta el mes de agosto, en manos del doctor Daniel Márquez y el doctor Juan Peregul a la cabeza, uno vicepresidente de la sociedad y el otro en ese momento miembro de la directiva, definieron junto a un consenso de especialistas de obstetricia, de infectólogos, de hematólogos, el que no había ningún riesgo después de las 10 semanas para colocar las vacunas que existen en el país. Todo lo contrario, se solicitaba o se profundizaba que nuestras pacientes en toda Venezuela, el consenso de la Sociedad Venezolana de Obstetricia, que se colocara la vacuna de acuerdo a las 2 vacunas que existían en nuestro país y que estaban aportando el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, o el Ministerio de Salud. Que hoy tenemos un nuevo ministro que es abogado, director y ministro de Salud. Interesante lo que está ocurriendo, y perdónenme la cuña, pero nosotros como médicos tenemos un vasto conocimiento de lo que es manejarnos desde una emergencia, y aquí tengo varios colegas que compartieron conmigo un doctorado en gerencia, y lamentablemente de esa gente que está formada, en este momento tampoco se está utilizando para ofrecerle a nuestro país, ofrecerle a nuestra institución, quizás unos criterios más claros en lo que es el manejo de la salud pública de nuestro país. Por supuesto, no somos epidemiólogos ni somos los gerentes que determinan en Venezuela el deber ser, pero realmente necesitamos, como lo hemos hecho hasta ahora, tratar de promocionar la vanguardia del trabajo y de esta estructura de vacunación que es muy necesaria para nuestro país. Bueno, hay otro consenso que también la Sociedad Venezolana de Obstetricia determinó sobre el consenso de maduración pulmonar, y hemos utilizado hasta hoy la dosis de betametasona que nos permite a todos los ginecólogos hacer un proceso de seguridad pulmonar para ese bebé, y que está establecido en el protocolo de maduración pulmonar que tanto la Sociedad Venezolana de Pediatría como la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia han establecido, que son 8 miligramos por 2 dosis, una diaria. ¿Cuándo usar betametasona y dexametasona? Básicamente, el protocolo que existe en Venezuela es la betametasona. Por supuesto que la dexametasona también es un esteroide que, al no contar con la dexametasona, pues vamos a estimular los leucocitos 2 para la producción de surfactante.
No sé qué otra experiencia tienes tú en lo que conocí. Con respecto a la betametasona y la dexametasona, pues lo que está establecido es utilizar dexametasona si vamos a hacer maduración pulmonar fetal. Si no, puede usarse también metilprednisolona en el caso de que meritemos tratar a la paciente con esteroides por su enfermedad de COVID-19. ¿Cuándo usarla como maduración pulmonar fetal? Cuando sepamos que necesitamos interrumpir ese embarazo, entonces debemos cumplir la maduración pulmonar fetal para 48 horas después interrumpir la gestación. Bueno, estamos casi sobre el tiempo. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Bueno, Pastor, creo que estás también en línea. Queremos reiterarte nuestro agradecimiento en nombre de la directiva de la clínica, del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Murillo de Mérida, de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, hoy liderizada también por la doctora Ixa Molina, la doctora Carolina Ruiz. Muchas gracias por permitirnos estos ambientes de esta brillante institución para transmitir en la academia. Doctor Manuel Escalante, muchas gracias por habernos traído un tema interesantísimo que nos ayuda a la academia, la formación, la reingeniería, como yo lo llamo, de la mayoría de nuestros procesos en medicina, y que poco a poco nos vamos formando y cambiando parte de los paradigmas de lo que ayer fue verdad, hoy es mentira, pero mañana puede ser verdad. Y eso nos permite como académicos, como profesores universitarios, brindarle a todos ustedes los que están a través de la web esta información que con muchísimo orgullo y mucho sacrificio el doctor brillantemente Manuel Escalante nos ha traído el día de hoy. Muchas gracias, Pastor. Y no sé si tú, como director médico del laboratorio Leti, un excelente laboratorio de prestigio a nivel nacional, nos apoya con y toda la cantidad de eventos académicos que vamos a tener como Café Seminario, y que además están todos invitados, y que lo vamos a sacar a través de la web, de la página web de Leti, como del centro clínico, como de cada uno de nosotros, la parrilla de temas que van a ser bien interesantes cada 15 días en esta institución. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, tanto presencial como los que están a través de la web, que son más de 250 participantes. Hoy nos sentimos muy orgullosos que al iniciar este evento tengamos una participación tan importante de todos ustedes a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Grupo Leti, les damos las gracias a todos los presentes. Como bien dijo Antonio, cerca de 250 personas conectadas vía Zoom, no solamente de todos los rincones del país, sino de algunas partes del mundo, con muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes. Y bueno, para darle pues el espaldarazo a Antonio, va a ser pues apenas la primera de todas las actividades que con muchísimo placer vamos a patrocinar para las actividades de este prestigioso centro médico de la ciudad de Mérida. No me queda sino reiterarles las gracias por su presencia y recordarles, para las personas que preguntaban, esta actividad queda grabada y una vez editada será colgada en el canal de YouTube Laboratorios Leti SAB, para que puedan disfrutar de esta y de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela trae para todos ustedes a diario. Que tengan una feliz noche y será hasta la próxima. Chao.